Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos continuando con el análisis de la maximización de beneficios y minimización de costos. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es el capítulo 18 del libro de Pindic referente a maximización de beneficios. ¿Ya? Entonces, estamos en lo mismo, teoría, análisis de la empresa, pero ahora vamos a analizar el capítulo 19 de Variant, maximización de beneficio, que ya habíamos visto, por eso vamos a ir un poco rápido en esto. ¿Ya? Una empresa emplea factores productivos, de J1 hasta Jm, para producir bienes, y los bienes van desde I igual a 1 hasta N. ¿Ya? Entonces, el empresario utiliza factores productivos, tierra, trabajo y capital, para producir bienes. Los bienes vamos a simbolizar con I. I va desde 1 hasta N. Los volúmenes de producción vamos a simbolizar con Y minúscula. Entonces, el volumen de producción va a ir desde Y sub 1 hasta Y sub N. Los volúmenes de empleo de los factores productivos son X sub 1 hasta X sub N. ¿Ya? Entonces, a ver, la empresa utiliza factores productivos, tierra, trabajo, capital. Vamos a simbolizar con la letra J. J va desde 1 hasta N. Para producir bienes, I, que van desde 1 hasta N. Los volúmenes de producción los vamos a simbolizar con Y, desde Y sub 1 hasta Y sub N. Los volúmenes de factores productivos empleados las vamos a simbolizar con X. Van a ir desde X sub 1 hasta X sub N. Los precios de los factores productivos van desde P sub 1 hasta P sub N. Entonces, la empresa utiliza factores productivos para producir bienes. Esos bienes tienen sus respectivos precios, desde P sub 1 hasta P sub N. El precio de los factores productivos las vamos a simbolizar con W. Y W va desde sub 1 hasta W sub N. ¿No? Porque utilizamos factores productivos que van desde 1 hasta N. Entonces, W es el precio de los factores productivos, tierra, trabajo y capital. Aquí lo único que estamos haciendo es ponernos de acuerdo en la notación. ¿No? La empresa produce bienes, emplea factores productivos, desde J1 hasta Jm, esos son los factores productivos utilizados para producir bienes. El precio de los bienes los vamos a simbolizar con la letra P. El precio de los factores productivos con W. Ya, sigamos entonces. Estamos siempre analizando el comportamiento de una empresa competitiva. Y decíamos que una empresa competitiva es tomadora de precios. Es decir, que una empresa competitiva no tiene poder de mercado. ¿No? En un mercado competitivo, ¿quién determina el vector de precios de los bienes que van desde P sub 1 hasta P sub N? Todos los compradores y todos los vendedores. ¿Ya? Entonces, en una empresa competitiva, tanto el precio de los bienes como el precio de todos los factores productivos están dados. En una palabra significa que todos son tomadoras de precio, que ninguna empresa por sí sola podría determinar el precio. Ahora, ¿cómo ustedes saben que es una tomadora de precios? Por ejemplo, cuando para cualquier cantidad el precio es el mismo. ¿Ya? El beneficio generado por el plan de producción es pi. El beneficio económico la vamos a representar con la letra pi. Y el beneficio es, fíjense acá, es la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. El ingreso total es el precio
de los bienes multiplicada por la producción. P sub 1 hasta P sub M, decíamos, son el precio de los bienes. Si multiplicamos el precio de los bienes por el volumen de producción de cada bien, tenemos el ingreso total. Es que las empresas obtienen su ingreso de las ventas. Este es el ingreso total. Precio por la cantidad. Menos el costo total. Y el costo total es la multiplicación del precio de los factores por su cantidad. Y como utilizamos varios factores productivos que van desde 1 hasta m, entonces esto es la sumatoria de eso. Entonces, en resumen, ya conocemos esto. Pi, el beneficio, es la diferencia entre el ingreso total, precio por la cantidad, menos el costo total. Y el costo total es la multiplicación del precio del factor productivo W por X, por la cantidad. No hay nada nuevo en eso. ¿Ya? Los volúmenes de producción y de empleo son flujos, ¿no? Por ejemplo, X sub 1 debe ser el número de unidades de trabajo empleadas por hora. Y E sub 3 es el número de carros o automóviles fabricados por hora. ¿Ya? En consecuencia, el beneficio también es un flujo. Por ejemplo, el número de dólares beneficio obtenido por hora. Entonces, los volúmenes de producción, el número de unidades de trabajo utilizados, el beneficio, todas son variables de flujo. ¿Ya? Y los flujos a lo largo del tiempo cambian. A ver, imagínense, es como un grifo, ¿no? Ustedes dejan abierto un grifo, la cantidad de agua que ingresa, eso es flujo. Y la cantidad de agua que ingresa por minuto, por segundo, es diferente en cada momento del tiempo. Entonces eso se llama que sea flujo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se valora? Supongamos que el flujo de beneficios periódicos de una empresa, Pi sub 0, Pi sub 1 y Pi sub 2, y R, esos son los beneficios, y R es la tasa de interés. Y la tasa de interés es la remuneración del factor capital. Entonces, el valor presente va a ser el beneficio dividida entre 1 más la tasa de interés. ¿Esto qué está diciendo? Lo que está diciendo, no sé si ustedes han visto finanzas, creo que todavía no. Eso lo que está diciendo es que el valor del dinero cambia durante el tiempo. Porque el valor del dinero en el tiempo, es decir, no es lo mismo tener 100 dólares hoy que 100 dólares a fin de año. Entonces, el valor del dinero. ¿Ya? La empresa competitiva busca ¿qué cosa? Maximizar su valor presente. ¿Cómo? Una empresa en el corto plazo, X sub 2 X decíamos, es la cantidad del factor utilizado. En el corto plazo, la cantidad de factores utilizados, trabajo y capital, es constante. Es decir, en el corto plazo, el empresario no puede variar mucho en la cantidad de capital y de trabajo empleado. En el largo plazo, sí. ¿Ya? Entonces, X es idéntico a X circunflejo X sub 2, significa que X sub 2 es constante. En el corto plazo, la cantidad de factores productivos utilizados, trabajo y capital, son constantes, no varían. En el largo plazo sí pueden variar. ¿Ya? Entonces, la función de producción de corto plazo es Y es la función de producción, y la función de producción es función de la cantidad de factores que estamos empleando. X sub 1 es la cantidad del factor 1, X sub 2 la cantidad del factor 2. ¿Ya? Eso. Entonces, ya hemos dicho eso, entonces esto es el X sub 2 es constante, la función de producción depende de eso. Entonces, nuevamente volvemos a reescribir la función de beneficios, que es igual al ingreso total, precio por la cantidad, menos el costo total, ¿no? W sub 1 por X sub 1. X sub 1 sí es variable, ¿no? Sí puede variar en el tiempo.
Ahora estamos suponiendo que X sub 2 no puede variar, es constante, es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Y generalmente el factor productivo que generalmente no cambia mucho en el corto plazo es el capital, ¿no? Es maquinaria, equipo, edificios, es fácil, es complicado de cambiar. Lo que es más fácil de cambiar es trabajadores. Contratar más trabajadores o despedir trabajadores es mucho más sencillo que construir, por ejemplo, un edificio, plantas de producción. Eso lleva más tiempo. ¿Ya? Eso. Sigamos entonces. Recta de isobeneficio. La recta de isobeneficio contiene todos los planes de producción que proporcionan el mismo nivel de beneficio. ISO igual beneficio, ¿no? ¿Qué es la recta de isobeneficio? Esta es la recta de isobeneficio. Todos los planes de producción, Y sub 1, Y sub 2, hasta Y sub n, que generan el mismo nivel de beneficio. La ecuación de la recta de beneficio es pi, P por Y, que es el ingreso total, menos el costo total, ¿no? Decíamos el costo total obtenemos multiplicando el precio del factor W por X, la cantidad. Entonces, el beneficio, la recta de isobeneficio, es el ingreso total, precio por la cantidad, P por la producción, menos el costo total. Hasta aquí no hemos dicho nada, particularmente nada nuevo, pues en realidad es lo mismo que ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, el beneficio, acá está, el beneficio es esto. Lo que hacemos ahora de esta expresión acá es despejar Y. Entonces, esta es la recta de isobeneficio. La diferencia entre el ingreso total, precio por la producción, menos el costo total. Lo que hacemos ahora es despejar Y. Si despejamos Y en esta expresión, tenemos esta expresión. Eso es. ¿Ya? Entonces tenemos las rectas de isobeneficio. La pendiente de las rectas de isobeneficio es W sub 1 entre P. W sub 1 entre P es la pendiente de la recta de isobeneficio. Y el intercepto es la vertical, esta parte. A ver, esto es la recta, como cualquier recta, tiene abscisa u ordenada el origen. La intersección, en este caso con el eje vertical, sería la ordenada, más la pendiente. Y la pendiente, en este caso de isobeneficio, es el precio del factor productivo entre el precio del bien. Entonces, a ver, un poco, la recta de isobeneficio, ingreso total menos costo total, despejamos y la recta de isobeneficio, como cualquier recta, tiene intercepto y tiene pendiente. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Ya? Y gráficamente esta es la recta de isobeneficio en el corto plazo. ¿Ya? Ahora, el objetivo de la empresa, ustedes saben que es maximizar el beneficio, tanto en el corto como en el largo plazo. Ahora, y esto es lo que ustedes ya conocen, y es la función de producción. Y la función de producción depende de la cantidad de factores productivos utilizados. X sub 1 y X sub 2. Mientras más factores productivos tengamos, más capital, más trabajo tengamos, mayor es el volumen de producción. Y esto también ya hemos visto. Es la función de producción. Ahora, acá tenemos la recta de isobeneficio, los PIs, y acá tenemos la función de producción. En el punto en el cual la recta de isobeneficio es tangente a la función de producción, en este punto se está maximizando el beneficio. ¿Ya? La empresa maximiza el beneficio en el corto plazo cuando la recta de isobeneficio es tangente
a la función de producción. En este punto de tangencia de maximización de beneficio, el empresario determina cuál es la cantidad óptima de utilización del factor productivo X1 y cuál es esa producción. Porque recordemos que la producción, acá está, ¿y de qué depende? De X, ¿no? Entonces, y la producción, el volumen de producción depende de las X, y las X son la cantidad de factores productivos utilizados. Y aquí estamos viendo la maximización de beneficio. Pues prácticamente es aquel donde la recta de isobeneficio, pi, es tangente a la función de producción. Y en ese punto determinamos la cantidad óptima del factor productivo 1, que a su vez genera el máximo nivel de producción. Eso está diciendo. ¿Ya? Eso. Y la pendiente, ahora, esto es como si fuera la recta presupuestaria. Y la recta presupuestaria, ¿cuál es su pendiente? El P1, el peso relativo. P1 sobre P2. Pero en el caso de la recta de isobeneficio, la pendiente es W1 entre P. ¿Qué se llama? Productividad marginal del factor 1. Y la productividad marginal del factor 1 es la derivada de la producción, derivada de Y, con respecto al factor 1. ¿No? Por ejemplo, la productividad marginal del factor 2, productividad marginal del factor 2 sería W sub 2 entre P. Y la productividad marginal sub 2 sería la derivada de Y de la producción con respecto al factor 2. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces acá está justamente, ¿no? La productividad marginal es W salario, el precio del factor 1 dividida entre el precio de los bienes. Entonces acá, W sub 1, si despejan, ¿a qué va a ser igual eso? Va a ser esto que está dividiendo, pasa a otro lado a multiplicar. Ya, eso es. Ya. Acá está justamente lo que decía, ¿no? La productividad marginal del factor 1 es la derivada de la producción con respecto al factor 1. ¿No? La productividad marginal del factor 1 es la derivada de Y de la producción con respecto al factor 1. Acá tenemos la función de producción. Si ustedes se acuerdan, hicimos un ejercicio el día sábado. Es parecido a eso. ¿No? Esta es la función de producción. Y la función de producción depende de los factores productivos X1 y X2. Y aquí fíjense los exponentes, 1/3 más 1/3, ¿no? Entonces, si derivamos Y con respecto a X1, es derivada de un exponente. El exponente baja, va a ser 1/3 baja, 1/3 por X, 1/3 menos 1, menos 2/3. Acá está. ¿No? Eso es. Y la condición de maximización de beneficio es que la productividad marginal del trabajo sea... Viendo el descargado, se está hablando mudo ahorita. A ver, le silencio un rato, sí, a mí no te escucho. Hasta cuando había gustado mi micrófono escrito, no yo hablando, es una. Ya, ahora vamos a ver la otra parte. Y la otra parte es la minimización de costos. ¿Ya? Minimización de costos. Entonces, cuando la empresa maximiza beneficios, la empresa maximiza beneficios o maximiza la producción, ese es el problema del primado. La maximización de beneficios también se puede analizar, por otro lado, como la minimización de costos. Entonces, una empresa es maximizadora de costos. Si obtiene cualquier nivel de producción Y mayor o igual a 0 al costo más bajo posible.
¿Ya? Entonces, se dice que una empresa minimiza los costos si obtiene cualquier nivel de producción mayor a cero al menor costo posible. C sub Y es la función de costos. Está indicando que el costo depende de la producción. ¿Ya? Entonces, C sub Y significa que el costo depende de la producción. Claro, producir implica incurrir en costo. Si no producen, pues no incurren en costo, pero si producen y aumentan la producción, el costo aumenta. Entonces, C sub Y es el costo total de producir unidades de producto. C sub Y es el costo total de la empresa. Si es costo total, entonces es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Ya? Una empresa enfrenta como datos, a ver, una empresa, ¿qué es lo que conoce? Conoce el precio de los insumos, de los factores productivos. Si ustedes van a querer fabricar sillas, mesas, computadoras o aviones, conocen en cuánto están vendiendo las sillas, las mesas, los aviones, saben el precio de los bienes, pero también saben el precio de los factores productivos. Saben, por ejemplo, cuánto cuesta la madera, cuánto cuesta el pegamento, cuánto están pagando de salario a los trabajadores del sector de mueblería o del sector de automóvil, electrónica o aeronáutica. Conocen el precio de los factores productivos. Entonces, W. El empresario conoce el precio de los factores productivos. El costo total depende, uno, de la producción, de Y, pero también depende del precio de los factores productivos, W sub 1 hasta W sub N, porque para producir las empresas utilizan factores productivos. Y los factores productivos no son gratis, hay que pagarles. Por ejemplo, al factor trabajo hay que pagarle salario. Si no tenemos el suficiente capital como empresarios, tenemos que pagar tasa de interés. ¿Ya? Entonces, lo único que está diciendo acá es que la función de costo total depende del precio de los factores productivos, W, y de la producción. Eso está lo único que está diciendo. ¿Ya? Entonces, el problema es la minimización de costos. Entonces, ya sabemos que para producir la empresa emplea factores productivos, X sub 1 y X sub 2. ¿No? Entonces, la producción Y depende, ya decíamos nosotros, uno, de la disponibilidad de los factores productivos, en este caso X sub 1 y X sub 2, y de la eficiencia. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que el volumen de producción Y es mayor o igual a 0. Claro, porque si no van a producir el costo, no van a incurrir en ningún costo. ¿Ya? Por una parte. Por otra parte, nosotros sabemos que la función de costo total es igual, ¿cómo obtienen? Como la multiplicación del precio del factor por la cantidad. Esto es el costo total. El costo total, C. El costo total se obtiene multiplicando el precio del factor por la cantidad del factor. Y esto se han dado cuenta muy rápidamente que la función de costo total, como decíamos, es idéntica a la función de restricción presupuestaria. ¿No? Entonces, costo total, W por X. Precio del factor, W por la cantidad, X. Eso es. ¿Ya? Entonces, el problema de la empresa, para mí, el problema de la empresa, entonces, en este contexto, es minimizar, problema del dual, minimizar el costo total sujeto a la función de producción. ¿Se han dado cuenta? Ya habíamos visto esto. Entonces, el problema de la empresa se puede analizar a través de dos enfoques. A través del enfoque o problema del primal, que problema del primal, consiste en maximizar la producción sujeto a la función de costo total. A través del problema del dual, el problema de la empresa consiste en minimizar
el costo total sujeto a la función de producción. ¿Qué conocen ustedes como empresarios, como empresarias? Conocen W1, W2. Conocen el precio de los factores productivos. ¿Cuál es la variable de decisión? ¿Cuáles son las incógnitas? X sub 1 y X sub 2. Entonces, en otras palabras, esto es el problema del dual. Minimizar la función de costo total. Costo total es la multiplicación del precio del factor por la cantidad, sujeto a la restricción tecnológica de la función de producción. Estos son requerimientos técnicos. Por ejemplo, que para fabricar una silla necesitamos tanto metro cuadrado de madera, tanto de pegamento, tantas horas de trabajo. Son los requerimientos técnicos. Claro, si van a producir más, el costo va a aumentar. Ahora, el costo depende de qué decíamos, de cuánto van a producir, si van a producir muchas o pocas sillas, y depende del precio de los factores productivos, W sub 1 y W sub 2. Eso es. ¿Cómo resolvemos este problema? A través de, ya sea del método de multiplicadores de Lagrange o a través del método de Kuhn-Tucker. Muy bien, eso es. ¿Se han dado cuenta que ya habíamos visto esto? ¿Ya? Ahora, ¿qué queremos determinar? ¿Cuáles son? Conocemos el precio, un empresario, una empresaria sabe el precio de los factores, W1, W2. ¿Qué quiere determinar? ¿Cuáles son las variables de decisión? X1 y X2. Dado el precio de los factores, el problema del empresario, desde el enfoque de la minimización de costo, es determinar cuánto del factor capital, cuánto del factor trabajo tengo que utilizar para minimizar el costo. Y este problema se resuelve, como ustedes saben, ya sea a través del método de multiplicadores de Lagrange o a través del método de Kuhn-Tucker.